Un cordial saludo, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, asistentes todos al curso taller virtual preparatorio para las pruebas pedagógicas de ascenso de docentes directivos y orientadores. Vamos a abordar la pregunta número 2 de la simulación número 2 de estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. Recordemos que estas son pruebas de selección múltiple con única respuesta y son pruebas en el formato de test de juicios situacionales que pueden ser de caso o de contexto. Sin más preámbulos, entremos en materia. Ya no vamos a trabajar con la plataforma de Google Forms, sino directamente desde esta plataforma de manera directa. Iniciemos. Caso, situación, contexto o escenario. Usted se desempeña como docente de ciencias sociales en una institución educativa con una población estudiantil diversa. Hay estudiantes provenientes de diversos municipios cercanos en condición de desplazamiento, de grupos étnicos, así como estudiantes de la zona con diferentes realidades socioeconómicas. Esta multiplicidad de orígenes genera algunas tensiones entre estudiantes. Usted ha identificado que varios de los temas de currículo prescritos por la Secretaría de Educación no incorporan las realidades y las perspectivas de los distintos grupos poblacionales que convergen en la institución. Considera que el plan de estudio no atiende de forma pertinente la diversidad cultural del contexto escolar. Bueno, en la situación o caso, nos damos cuenta que tenemos aquí está dirigido, digamos, a docentes de ciencias sociales. Una cosa es decir, es docente de ciencia, otra es decir aquí que es, por ejemplo, coordinador, director, etcétera, etcétera. Ya sabemos que es una institución educativa que tiene diversidad de población. Ya se está refiriendo en concreto al tema. En este caso son temas de currículo. Son temas de currículo que no están incorporando, acá hay una negación, no están incorporando las realidades y las perspectivas de los distintos grupos poblacionales y además considera que no están todos, digamos, de alguna manera contenidos en el plan de estudios. Entonces hay unas carencias, acá no hay incorporación de las realidades y estos son como palabras claves que es necesario tener en cuenta. Ahora abordaremos ya de manera concreta la pregunta. Disculpen. Vamos a abordar de manera concreta la pregunta. Enunciado, instrucción y pregunta 2. Leemos. Disculpen. A partir del caso anterior y de acuerdo a las disposiciones legales del país sobre construcción de proyectos educativos institucionales pertinentes al contexto, la mejor propuesta de objetivo para orientar el currículo que favorezca la identidad y la interculturalidad e incorporarla al PI del establecimiento educativo es. Entonces vamos a estudiar cómo incorporar o cómo pegar mejor, cómo unir la parte del enunciado con cada una de las opciones de respuesta. Entonces iniciemos. Del establecimiento educativo es desarrollar e implementar un enfoque curricular que incorpore activamente las realidades y perspectivas de los diversos grupos poblacionales, fomentando un ambiente de respeto, entendimiento mutuo y participación inclusiva en el proceso educativo. Del establecimiento educativo es revisar y modificar el currículo existente, eliminando o adaptando los temas que no reflejan las realidades y las perspectivas de todos los estudiantes y sustituyéndolos por contenidos que sean pertinentes y significativos para la diversidad cultural. Establecimiento educativo es implementar una estrategia pedagógica que no solo incluya las diferencias culturales, sino que también valore como un recurso para el aprendizaje, promoviendo la diversidad cultural y la integración de los estudiantes minoritarios. Bien, entonces, al observar la pregunta, nos damos cuenta que, por un lado, nos está planteando cuál es la mejor propuesta. Entonces, la expresión mejor cumple tres funciones. Una, es adjetivo, es adverbio y es conector. Por tanto, tendríamos que decir que todas las opciones son posibles y tienen algún nivel de veracidad y de pertinencia frente a lo que se está preguntando. Esto quiere decir que es una pregunta de alta complejidad.
La propuesta nos están planteando sobre el objetivo, nos están planteando acerca del objetivo para poder, ¿qué? Para poder orientar, entonces está la otra palabra clave, orientar el currículo que favorezca la identidad, etcétera. Ya prácticamente está dicho lo fundamental. Entonces vamos a subrayar la palabra currículo, dado que tanto en el caso como en este enunciado se nos está mencionando el plan de estudio, el currículo, el PI, etc. Una primera estrategia que podríamos plantear es cuál de las tres opciones es la menos factible, dado que nos está planteando cuál es la mejor. Entonces habrá la mejor y la peor, por decirlo de alguna manera. Entonces, la de menor dificultad, la de menor complejidad, disculpe, la de menor pertinencia frente a lo que nos están planteando, tendríamos que leerlo y deducir algunas palabras claves. En este caso, enfoque curricular, en este caso, currículo existente. En las dos está la palabra currículo, aquí está currículo, en el caso está mencionada la palabra plan de estudio. Y en la C no tenemos esa expresión. Por tanto, ya podremos decir casi que en este momento ya está en capilla, por decirlo de la mejor manera, la opción C. Es decir, es muy factible que la podamos eliminar, pero tenemos que estar seguros que la podemos eliminar. Entonces utilizamos otra estrategia, que es la contrastación. En este caso, contrastémosla con la B, que es la más cercana, la que tenemos más cerca. Entonces, revisar y modificar el currículo, eliminando y adaptando los temas que no reflejan las realidades. Aquí nos está planteando es una estrategia pedagógica que no incluya las diferencias culturales. Claro, la parte pedagógica está dentro del currículo y que valore los recursos para el aprendizaje. Todo el proceso de aprendizaje es parte del proyecto educativo, por supuesto, promoviendo la diversidad cultural. Es decir, que en esta opción C se está planteando todo a través de una estrategia pedagógica, pero no nos menciona cómo logramos impactar de alguna manera el currículo de tal manera que favorezca la identidad y la interculturalidad, dado que el currículo es lo concreto. La estrategia pedagógica es una estrategia, por supuesto, de carácter educativo, es una estrategia de carácter procedimental, metodológico, etcétera, pero no nos está hablando en concreto del currículo. En ese sentido, es mucho más pertinente la B que la C. Efectivamente, se cumple la condición. Siguiente, la contrastación entre la A y la B. Al observar, nos damos cuenta que dice revisar y modificar el currículo existente, eliminando y adaptando los temas. Pero aquí tenemos una palabra que es supremamente importante, que es orientar. En este proceso de orientación, la palabra más pertinente es enfoque, miren. Quiere decir que aquí hay una ligazón muy fuerte entre la orientación y el enfoque. Prácticamente son, no digamos sinónimos, pero sí están alineados en el mismo sentido. En cambio, aquí nos está pidiendo es la eliminación o adaptación de temas, y eventualmente un tema que se elimine puede perjudicar a algunos estudiantes y no sería lo más pertinente, digámoslo así. Entonces, de manera mucho más compleja, más genérica, en términos filosóficos se diría panteísta, es decir, que es abarcativa, es totalizante. La opción A es mucho más fuerte que la opción B. Ojo, no estamos diciendo que la opción B no sea correcta o que la opción C no sea correcta. Todas son correctas, pero todas son propuestas que persiguen un currículo que favorezca la identidad y la interculturalidad. Entonces lo que estamos buscando es el nivel de precisión. Eso se llama complejidad y precisión. Entonces, en ese sentido, la A es mucho más pertinente, mucho más compleja y por tanto mucho más precisa. La palabra clave en la A es enfoque y la palabra clave en el enunciado es orientación. Entonces, estas dos palabras nos asemejan y podemos partir del hecho de que efectivamente la A sí efectivamente es correcta. Bueno, distinguidos profesores, profesoras, hemos encontrado una estrategia que nos permite, por un lado, plantear de entrada cuál es la opción que uno consideraría que es la menos pertinente, dado que tenemos la expresión mejor.
y después de las que quede, entonces poder plantear por contrastación cuál es la más precisa y la más genérica y la más compleja simultáneamente. Entonces, complejidad y precisión siempre van unidas y eso nos asegura la asertividad, que es lo que siempre se busca en una pregunta, tener certeza. Bueno, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, es una pregunta de alta complejidad. Ojo, no es una pregunta fácil, no es una pregunta fácil, es una pregunta que requiere un buen nivel de lectura comprensiva. Esto es lectura comprensiva, esto implica de alguna manera tener buen nivel de lectura comprensiva, es decir, lectura literal, lectura, como dirían los abogados, taxativa, ¿no? Incluso lectura inferencial, podríamos también plantearnos como parte de la lectura comprensiva. Bueno, muchísimas gracias y un feliz día. Que estén muy bien.